elegido de mejor profesor, cosas de la anécdota. Y bueno, hacía un remember, lo escuchaba hablar a Luisito Fernández, que laburó en básquet, que fue profe nuestro, que alguna vez fue compañero nuestro de estudios, porque allá por el 96, creo que arrancamos, 97, empezamos con toda la movida de la Escuela de La Plata, ¿no? Toda la onda de la fisiología del ejercicio aplicada, o de la fisiología aplicada al ejercicio, y en ese momento estaba en boga el tema del ácido láctico. ¿Te acordás, Marian? El ácido láctico, que no se podía decir que era un residuo. Ya el ácido láctico empezaba a ser una fuente metabólica de energía al resintetizarse en el hígado. Así que por eso quería hablar de tecnología, porque tecnología es lo que estamos teniendo ahora. Tecnología, el mayor avance tecnológico que tenemos en el entrenamiento deportivo creo que es las comunicaciones. Y las comunicaciones ha hecho que hayamos avanzado en la cantidad de datos o de información que recibimos, que el otro día el Licha decía un poco de que estamos en un nivel tan alto de cosas que nos llegan que estamos más desinformados que informados, porque lo difícil para los chicos hoy es saber de dónde elegir, de dónde leer. Qué sé yo, me acuerdo que en su momento lo mataban al pobre Anselmi, ¿no? Que decían que vendía más de lo que era en realidad, y así, siempre había, viste, íbamos a un congreso, y en ese momento, en el 90 y pico, estábamos más o menos bien, en la década del 90, y más hacía los congresos en el Patio de la Madera y traía los mejores exponentes a nivel mundial, y los pudimos escuchar en vivo, y te contaban parte de la historia. Veíamos niveles de entrenamiento que realmente, yo decía, la verdad que si un atleta mío hace lo que dice este muchacho, salgo campeón del mundo. Y te contaban la mitad de la historia, porque el deporte a nivel olímpico y mundial siempre estuvo cruzado por el doping, ¿no? Y fue algo del que en ese momento nadie hablaba. Ahora entras a Netflix un ratito y te ves las películas de ciclismo, la de ahora que está Ícaro, la película del laboratorio principal ruso, está buenísimo, se la recomiendo si la quieren ver. Y bueno, lo escuchaba a Lisandro el otro día recomendar 4 libros rusos, y trabajamos juntos, y lo volvía loco. Le digo, Licha, solamente vos podés leer libros rusos. O sea, no solamente que tiene la capacidad de aguantar leer un libro ruso, sino que lo entiende. O sea, habla ruso el pibe, ¿viste? Es un grosso porque habla ruso, tuvo en Bulgaria, habla en inglés. Yo apenas si puedo hablar en español porque puedo hablar muy bien, pero no tanto escribir. Gracias a Dios la tecnología es algo de lo que me ha hecho zafar, porque los correctores me hacen zafar de un montón de macanas. Pero bueno, nada, hoy a partir de eso, de cosas que fueron pasando, como por ejemplo el ácido láctico en su momento era un residuo, después pasó a ser un metabolismo, lo utilizamos ya como la posibilidad de convertirlo nuevamente en glucosa y en una fuente de energía, y después de pasar por esa etapa pasó a ser el principal buffer, de ser el culpable de que nos deteníamos en el esfuerzo. Después pasó a ser el que aguantaba la posibilidad de no entrar en una acidosis metabólica. O sea, la ciencia va cambiando y nosotros vamos cambiando en la forma de ver las cosas, y por eso yo estoy muy en contra de meternos con una moda como loco, ¿no? Ahora con Lisandro hablábamos mucho de está en boga todo lo que es, no sé, las 2 últimas cosas, es todas las teorías del antimovimiento y la bajada de línea de McGill de California, Estados Unidos, que está buenísima, y la tomo, la acepto y la uso, pero de eso por eso no dejo de usar entrenamientos de zona media a la antigua, sin matarlos con el crunch, obviamente, porque lo entiendo cómo es el sistema de core, cómo trabaja, estudio la estabilidad lumbopélvica. No sé si me escuchan bien, que ahí se me estabiliza un poco
y Mati, que es mucho más joven, Amodío, ¿no? Que fue mi ayudante de cátedra, es el preparador físico de Peñarol y una bestia en lo que es su utilización de lo que es Catapult, que es un poquito lo que vamos a hablar ahora, y toda la movida que viene de Australia. Se enoja porque yo digo esto, ¿no? Mati me dice, pero ¿cómo podés decir que hay que seguir entrenando una flexoextensión de abdomen? Porque la verdad que a mí me dan unos resultados increíbles, y yo tengo atletas que los entrené, yo hace 30 años que hago preparación física, y la verdad que entrenamos levantadores olímpicos y gente que ya entrenado con levantamiento olímpico, y los veo y son adultos grandes, algunos más grandes que yo, y la verdad que están todos en buenas condiciones. Eso no quiere decir que no produzca lesiones o que esté bien, que esté mal, o sea, es mi experiencia personal. Entonces la verdad que para venir con cosas nuevas y hacer cambiar mis ideas, yo los dejo correr unos cuantos años y lo voy probando y lo voy mechando y lo voy metiendo despacio y por lo menos en mi cabeza, ¿no? Ya ahora ya no tengo mucho más tiempo de hacerlo correr. Pero bueno, yo preparé un poquito un power para no hablar tan en el aire. Y bueno, quería hablar un poquito de la tecnología en el control de la carga, que este año hicimos un trabajito con Mati, él en Peñarol y yo en Unión. Tuvimos la posibilidad de experimentar con esto que aprendimos de Gavet. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Bueno, hace un par de años, por circunstancias así como son de la vida, ¿no? Matías empezó con esto del Catapult, cayó ahí en Peñarol, y se empezó a meter en esto de la evaluación de los jugadores, del monitoreo, no me salía, de los jugadores a través de este sistema de seguimiento, y la verdad que es espectacular. Me decía, tenés que ver esto, vení, tenés que ver esto, está guardado, está tirado ahí, no lo estamos usando, me quiero capacitar, nos tenemos que capacitar, esto es lo que viene, vamos a meterle con todo, y bueno, y por ahí en la creencia popular piensan que es solamente un sistema de seguimiento por GPS, y la verdad que no, ni siquiera lo está utilizando. El GPS en indoor, al no tener buena señal, no se utiliza, que si no lo que se utiliza son un magnetómetro, un acelerómetro y un osciloscopio, y son triaxiales, o sea que te toman cómo te mueves en todos los planos de movimiento, cuánto te mueves, si haces esfuerzos en forma isométrica, cuánto tiempo dura ese esfuerzo, la cantidad de saltos que haces, de qué intensidad son dichos saltos, si giras para un lado, para el otro, y no sé, tendría que hablar Matías la cantidad de datos que tira y la cantidad de datos que realmente podemos utilizar, porque a veces la misma coyuntura de lo que nos lleva a la competencia no nos permite, ¿no? Y aparte que más allá de eso también tenemos vida, por eso lo admiro tanto al Licha, que tiene tanto tiempo para capacitarse y recapacitarse, y por ahí nosotros, yo digo, ¿dónde encontrás esos nichos? Yo también me gusta, me siento y me miré La Casa de Papel, qué sé yo. Entonces, tengo que repartir, aparte soy deportista todavía, la diferencia, algunos profes que no son deportistas, yo soy tenista, y bueno, esta derecha, no, bolas, o sea, juego al tenis muy mal, pero juego mucho y me encanta, entonces también ocupo mi tiempo en las cosas que me hacen feliz, y esa es una. Pero bueno, los objetivos principales de cualquier entrenamiento, básicamente de la preparación física, nosotros la vemos de esta forma, a través del rendimiento, buscando como objetivos el rendimiento y la prevención de lesiones. Ahí se sumaba uno de mis atletas preferidos, ahí Hernán Febro, otro jugadorazo de tenis. Y bueno, sobre esos dos objetivos nos vamos a plantear, porque ante cualquier evento en la vida, como que nosotros primero tenemos que saber hacia dónde vamos, y una vez que sabemos hacia dónde queremos ir, ahí empezamos a
a tomar una dirección para no empezar en esas, voy para acá, voy por allá, no encuentro el camino, y bueno, la verdad que el camino, Mariano, es un referente de esto, no se encuentra de otra forma que no sea a través de la ciencia. Pero más allá de que nos guíe la ciencia, es fundamental las experiencias personales. Entonces, la ciencia es difícil a veces de encontrarla. La ciencia es difícil, ¿por qué digo esto? Y van a decir, ¿qué dice este gordo? Es difícil de encontrar a partir de, ¿es real lo que están publicando, lo que están leyendo? Las páginas que se publican, los trabajos de investigación, ¿son todas del mismo nivel académico? ¿Cuál es la muestra de este estudio de investigación? ¿Se condice a lo que me está diciendo a mi población? ¿La puedo utilizar? ¿No la puedo utilizar? Y ahí empiezan los cuestionamientos que te hacen ser distinto al otro, que te hacen ponerle tu impronta, que te hacen ponerle un poco tu sensibilidad, eh, tu, tu algo ese que tenés adentro que te dice, no, tu instinto, ¿no? Por acá sí, esto me gusta, esto no, no lo veo, a ver quién está detrás, a ver quién está detrás de esta investigación, un laboratorio, una empresa gigantesca, y bueno, eh, los intereses creados siempre tienden a desvirtuar la información. Entonces, ahí les ponía que datos, información, el monitoreo, la evaluación, dónde estoy parado, en qué situación estoy, a partir de saber dónde estoy y hacerme cargo de dónde estoy. O sea, tengo que saber quién soy para saber a dónde quiero llegar. Y obviamente la comparación, que es una guía también. Bueno, estoy parado acá, ¿con quién me puedo comparar? Estos datos que obtengo. Si entreno un equipo de la liga local, ¿me van a servir los datos que encuentro del Bayern Múnich si yo entreno un equipo de barrio? Y bueno, eso son todas tomas de decisiones que van mucho más allá de lo científico, sino un poquito del sentido común. Más allá de que el sentido común está basado en la toma de decisiones del conocimiento. Entonces, es difícil, pero bueno. Y nos guiamos básicamente nos movemos en dos lugares para saber dónde estamos. En evaluaciones, yo por lo menos, cuál es mi experiencia personal, evaluaciones funcionales y en evaluaciones de rendimiento, ¿no? Y en evaluaciones funcionales, evaluaciones como por ejemplo en el 2007, los Pumas viajan a Pensacola y compran un sistema de entrenamiento que incluía todo un sistema de evaluaciones, el FMS, con un score, con 7 ejercicios, del 1 al 3 el score y el 0 para aquellos ejercicios donde en el movimiento había dolor, y te daba distintos parámetros, te daba un score, y a partir de ese score, que es 7×3, 21, que era que cuando estaba así, perfecto, tenía ejercicios protocolizados ya de antemano. O sea, para esta patología, para esta falta de movilidad, para esta descompensación, esta batería de ejercicios. O sea, te empezaban a dar un paquete de ejercicios para corregir esos problemas que podías detectar a través del protocolo de evaluación, que era un poco cerrado, ¿no? Después aparece la IRB, que mandando esta imagen que les pongo acá abajo a la derecha, que es la sentadilla de arranque, y a partir de la sentadilla de arranque, con una toma que el gesto es parecido, no es definitivamente igual, pero la toma es bastante cerrada, se utilizaba con las rodillas absolutamente paralelas, los pies paralelos, bueno, y a partir de ahí se tomaban un montón de datos en cuanto a se arrancaba observando desde el piso, o sea, desde el suelo, cómo estaban los tobillos, los distintos núcleos articulares, ¿no? Tobillo, rodilla, cadera, espalda y hombros. Y bueno, y a partir de ahí también había un protocolo de dirección hacia distintos ejercicios para corregir. En un momento, y hablando con Lisandro, me decía Lisandro, ¿sabés qué es? A mí no me convence la sentadilla de arranque, porque la verdad que se compensa un montón. Llamamos compensación cuando realmente a partir de la falta de movilidad o de fuerza en alguno de los núcleos articulares, llevaban a otro rango de movimiento en otro núcleo articular para tratar de esquivar esa problemática. Entonces me decía, ¿sabes qué? A veces no da bien. Y bueno, hice un protocolo para en 2014, 2015,
hice un protocolo de evaluación mezclando algunos ejercicios del FMS, se los mezclé al de la IRB, a la centella de arranque, y se los di a los jugadores de la selección argentina de beach volley, jugadores y jugadoras. Y lo usamos ahí, y lo que hice fue, para cubrirme en un momento, a ver si puedo volver para atrás, para cubrirme lo que hice fue darle la batería completa de ejercicios a los jugadores, decir, bueno, muchachos, vamos a trabajar para movilidad de hombros, este ejercicio para la movilidad de tobillo, este ejercicio para trabajar sobre el glúteo medio, y bueno, y así, etcétera. Les puedo contar un montón de cosas que íbamos metiendo y que íbamos haciendo para que las chicas y los chicos puedan ser solventes ante esa problemática que encontrábamos en la versión funcional, ¿no? No me quiero extender mucho más, pero podemos hablar ahora de las cosas que hacíamos y el problema que tenía muchas veces en una selección, un equipo de alto rendimiento, es la carga lesiva que tienen los jugadores ya en su momento cúspide, ¿no? Del rendimiento, ya cuando el jugador ya ha pasado por su mejor momento y está en lo último de su carrera, ya en la de máximo rendimiento y manteniéndose, fundamentalmente en jugadores longevos, encontrás un montón de lesiones y tu plan de entrenamiento central, llamémosle entrenamiento de la fuerza, desde los básicos, sentadillas, press de banca, tracciones en la dominada, un press de hombro, meter algún ejercicio de fuerza, potencia explosiva utilizando los derivados del levantamiento olímpico, sería imposible. Entonces decimos, si tengo una artrosis de rodilla, porque la verdad que tiene encima millones de saltos, porque es un jugador de voleibol indoor, y la verdad que este ejercicio, agregarle al trauma, no me conviene. La viveza estaba en entender que era un medio y no un fin, el entrenamiento de la fuerza, ¿no? Entonces, atacarlo un poco por ahí. Las evaluaciones de rendimiento, un poco lo que estoy mezclando, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. En su momento había poca tecnología y fuimos encontrando nuevas tecnologías, plataformas de salto para evaluar el salto, tratando de encontrar las distintas manifestaciones de fuerza y las diferencias que nos daban entre un tipo de salto en los protocolos de los saltos de Bosco. Si el Licha hablaba de rusos, no hay que dejar de hablar de Bosco, que era el que trajo todo este conocimiento en cuanto a la fuerza, potencia y explosiva y la utilización de los saltos para evaluarla. Y bueno, y la plataforma de saltos, la verdad que al principio era una tecnología totalmente inalcanzable. Era muy difícil. El primero que hizo acá y en el CENAR teníamos plataforma de salto. Allá, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar con patín carrera y tener atletas de nivel mundial me daba el acceso al CENAR. Y más que nada, que uno de mis hermanos era patinador y fue la llave de entrada a ese nivel de conocimiento, porque era un poco, la verdad que era un poco desorganizado y lo que hacía yo, me mandaba al CENAR, dejaba mi documento, tenía que dejar el documento en el ingreso y me quedaba a vivir 3 o 4 días en el CENAR de canuto y me escabullía por todos los gimnasios a ver qué podía aprender, y ahí conocí al Topo Represas, a Dino Palazzi, que fue el inventor de la plataforma Axon, y un ingeniero, ¿cómo se llamaba? Creo que es ingeniero en bioingeniería, una cosa así, de la Universidad de Misiones, eh, eh, jefe del departamento de biomecánica del CENAR, y no sé, vi hacer evaluaciones de biomecánicas de las partidas de los corredores, hacíamos cualquier cosa. Y bueno, no podíamos acceder a la plataforma de saltos. Y yo en ese momento era muy joven y no tenía recursos, la verdad que muy poquitos tenían plataformas, y les quería traer esto, miren, ¿ven? Un centímetro con una faja de
deslizante por el centímetro y un cinturón. ¿eh? Con este cinturón que la verdad tengo que agradecerle a Anselmi, fue el que me lo enseñó a hacer. He evaluado atletas que después salieron campeones del mundo, algunos que han salido campeones panamericanos o han tenido alguna medalla panamericana, jugadores de equipo de la Liga Nacional de Vóley, los chicos de la selección de beach. Ahora lo usé con chicos de Unión, porque la verdad que la plataforma que tengo ahora no andaba la interfase, Gonza ya de saber, el interfase de la plataforma no andaba, tenía unas ganas de sacudirlo contra la pared, me tiraba salto erróneo y evaluar un deportista y que te dé error y vos lo estás mirando y el sistema no funciona y el pibe te mira como, ya está, ya salté, y te quieren matar. Y bueno, nada, gracias a otro de los chicos, Noé me prestó la interfaz y pudimos evaluar. Este año fue un papelón, y nada, terminé evaluando con la cinta. Después analizadores de lactato que en su momento en el patinódromo, allá por los años 91, habíamos arrancado en 92, antes de los Juegos Panamericanos, Eduardo Quintanilla y Dragoto, no sé en qué año arrancaron, habían armado un laboratorio de evaluaciones y teníamos 4 Polar, 5 Polar, que son los relojes para medir la frecuencia cardíaca. No, el laboratorio ese no lo habían armado ellos, el laboratorio ese lo había armado el Instituto Quilmes, era del instituto. Lo que pasa que ahí Ah, trabajábamos Eduardo con Pablo Dragoto, pero era un laboratorio increíblemente armado por el instituto en ese sí, momento. fue terrible. Bueno, teníamos todo, Teníamos Ergoyam, teníamos teníamos un equipo cicloergómetro. una antropometría, el cicloergómetro, y teníamos un medidor de frecuencia cardíaca, Marian. No, teníamos Tenía todo, ¿eh? Y bueno, pero me acuerdo, había ahí un analizador de lactato que le habíamos comprado a Massa y no sí, andaba, no sí, sí. andaba, y no nos lo calibraba. Entonces, después había aparecido una Aquaspor, ese no sé si era de Eduardo Quintanilla o quién, había aparecido una Aquaspor, otro medidor de lactato, y la verdad que el Aquaspor usaba unas bandas reactivas, y las bandas reactivas se empezó a ir todo al demonio con el tema de la hiperinflación y no podíamos comprar las bandas reactivas. Creo que salía, es más, hoy creo que salen más caras las bandas reactivas que el mismo aparato, porque te venden el aparato para que vos después uses el insumo, ¿no? Pero en su momento nos volvíamos locos. Yo lo escuchaba a Luisito Fernández que decía, si no tenías un analizador de lactato no existías. Eh, y claro, nosotros veníamos con métodos de entrenamiento de los deportes cíclicos, ¿viste? Y está bien, estábamos en patín, y me acuerdo que con Eduardo había diseñado un protocolo de evaluación y lo llevaba un protocolo de evaluación en rampa, con aumento de la carga, y les hacíamos dar vuelta a los patinadores, los parábamos cada un minuto y le pinchábamos la oreja y le sacábamos sangre y estábamos haciendo nuestro propio protocolo para ver si el lactato se volaba o no. Eh, entonces había aparecido por allá por el 2000, yo empezaba a usar en rugby, venía usando carrera con velocidad de Bosco. A ver dónde estoy. Me están poniendo los mensajes, no los veo. No veo el chat, no lo veo, Marian, porque estoy con esto compartido y si me están hablando por el chat, vos cualquier cosa, decime. Eh, bueno, estaba lo de la carrera con variación de velocidad de Bosco, y ya empezaba a ver en el entrenamiento del aeróbico ejercicios de tipo explosivo, ¿no? Con piques de 10, de 30 y de 50 lo usábamos. ¿Me escuchás, Marian? Sí. ¿Mariano? ¿O alguien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok. Mariano me parece que se fue y lo perdimos. Era un buen pibe, pero siempre fui mejor que él, lejos, de que éramos instituto, me choreó la bandera, pero porque yo era maldito, entonces no me la querían dar. Eh,
Y bueno, nada, empezaban a aparecer los primeros entrenamientos a través de la utilización de las fibras rápidas para el entrenamiento aeróbico. Entonces decía, no, no, ¿cómo? Fibras rápidas, entrenamiento aeróbico, había algo que no cerraba, y bueno, los entrenamientos fraccionados empezaban a aparecer primero de la mano obviamente veníamos haciendo fraccionados de tipo de áreas funcionales y empiezan a aparecer los primeros intermitentes, ¿no? Y los mataban a los intermitentes, y después con los años aprendimos que entrenábamos la cinética mitocondrial, ¿no? Con los métodos intermitentes. Entonces, un poco, todos dirán, ¿de qué está hablando el profe? Y lo que yo les quiero decir es, a medida que va avanzando la ciencia, vamos descubriendo cosas que a veces hoy por hoy te dicen, no, esto que estás haciendo es una locura total. Y la verdad que vamos a esperarlo un poquito, veamos, especialicémonos, estudiémoslo, probémoslo. Esa es mi experiencia personal, ¿no? Después, me voy por las ramas, ¿no? Pero aplicaciones para teléfonos, hay un montón de aplicaciones, algunos que son kinésicos para evaluación de, no me sale ahora, ya me va a salir, pero bueno, para medir los distintos ángulos articulares, aplicaciones para medir los saltos, Mati usa aplicaciones para medir estados de salud que yo no las uso, los encoder, que miden la velocidad con que vos movilizás una barra o un instrumento, y a partir de ahí sacar valores de potencia. Todos ya sabemos que no es lo mismo hacer repeticiones de fuerza en un porcentaje de fuerza en forma lenta o a máxima velocidad. Los valores de intensidad y de potencia cambian. Lo que pasa que no dejan de ser datos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de frecuencia cardíaca, que ya hablamos, software para el análisis de video, GPS y monitores inerciales. Y todo eso redunda en esto, ¿no? El estado de forma, tratar de mejorar el estado de forma de nuestros atletas, o el fitness, o la nueva forma que estamos hablando, que es la carga crónica. O sea, estos tres aspectos son sinónimos, se toman como sinónimos. Cuando lean fitness hace referencia al estado físico de una persona, un deportista, a nivel del fitness, o la carga crónica, que es lo que estamos usando ahora con Mati, que es ni más ni menos que eso, o sea, la carga al que está preparado nuestro atleta porque hace un tiempo que se la estamos dando. Por eso se llama carga crónica, y ahora la vamos a desarrollar un poquitito más. Y bueno, empezamos a tener alguna problemática en los deportes de equipo porque los sistemas de entrenamiento fueron cambiando, y el devenir de métodos de entrenamiento como la periodización táctica hacía que entrenemos como jugamos, pero es muy difícil de medir, de tornar objetivo dicha carga. O sea, obviamente cuando un atleta está entrenando está atravesado por un montón de factores, desde lo social, desde lo psicológico y desde lo fisiológico, y toda mi vida me he parado desde el punto de vista de la fisiología, porque era la forma de escaparle a los métodos cerrados. Es decir, a ver, la verdad que el método este que me mandan está buenísimo, pero yo quiero saber qué le pasa a este flaco o a esta chica, qué le pasa adentro y cómo se lo puedo modificar, y qué le está sucediendo y qué es lo que realmente se está haciendo cargo del entrenamiento, del rendimiento, perdón. Y un poco me hacía un remember de lo que hemos hecho durante un montón de años, y en algún momento renegaba de que, che, pero los jugadores no son solamente entes biológicos que se manejan, son un montón de células agrupadas y funcionan todas para el mismo lado. La verdad que a la gente le pasa cosas y le pasan emociones, y ahí me empecé a preocupar un poco y ahondar en ese tema, qué nos pasaba, y amigarme con el tenis y empezar a entender aprender a vivir el ahora, de no quedar enganchado en las acciones anteriores y no estar prejuzgando lo que podía salir en las acciones posteriores.
Y bueno, todo ese cúmulo de experiencias y de información en la búsqueda de cómo monitorear realmente lo que le pasaba a mis jugadores, ¿no? Y cómo podía ayudarlos para mejorar su rendimiento, cómo podía ayudar al entrenador para que sus acciones se las pueda mesurar y podamos tomar un todo en los entrenamientos. Problemática que no conozco a muchos de ustedes, pero me imagino que los que han trabajado en deportes de equipo se volverían locos con eso. Y bueno, a partir del análisis de video empezamos a tener muchos datos. Obviamente los monitores de carga como el Catapult no existían, pero ya en el 2003 nosotros usábamos en Olympicus, en azul, usábamos un analizador de video, el Data Volley, con la llegada de Bolívar a la Liga Nacional, una persona, Genaro, crea un software para el control del juego a través del análisis de video, y empezamos a tener cada equipo un analista de video, o sea, se formaba un rol nuevo de cuerpos técnicos. Mariano, ¿me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Y bueno, y esos analistas de video al principio eran especialistas en estadística, porque claro, lo que manejaban un montón de datos y tenían que analizar toda esa carga de datos. Algo simple para que entiendan los que no se dedican al vóley, el vóley, nosotros en vóley en defensa jugábamos en ese momento, vos jugabas dos acciones, una podías vos jugar, pararte en defensa en lectura, o sea, ver qué hacía el rival a partir de tener la pelota y generar una jugada de ataque, o si no en opción, o sea, sabiendo que iba a ser el rival, o pensando que cuál era estadísticamente las posibilidades de ataque de mi rival, complicarle la situación de ataque a través de, para que se den cuenta, un central tirado hacia un lado o hacia el otro, darle más espacio el punta en una varilla para que pase o no la pelota, si va a atacar una paralela o una diagonal, dónde se paraba el líbero, obviamente, con respecto a ese bloqueo. Y bueno, un montón de datos que empezaba a tirarnos, y Bolívar lo ponía en vivo, ¿no? Bolívar trabajaba con un analista de video atrás de la cancha, filmando y pasando datos, y todos esos datos cargándole al banco de suplentes, diciéndole dónde estaba el mayor porcentaje de ataque y cómo salía el armador cuando estaba en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que hacía que nos complicara las situaciones de juego al resto de los equipos, porque nosotros los teníamos posterior, nosotros hacíamos el análisis de video posterior al juego y la estadística posterior al juego. O sea, lo que nos daban era datos de qué había pasado en ese juego. Entonces nos servían para un scouting posterior, scoutear. Obviamente ya había mucho trabajo de scouting cuando nosotros, en la década del 90 o antes, me imagino que también, los primeros años del 90. Pero bueno, ahora aparece el Catapult, y a partir del avance de la tecnología, y bueno, lo conozco a través de Mati, que trabajaba en Peñarol y nos conocíamos del instituto, y bueno, teníamos una relación con Matías, y se desesperaba por mostrarme, y Matías me hizo conocer a este personaje, se lo tengo que agradecer, si estás Mati te lo agradezco, porque la verdad que fue muy interesante escucharlo. Y todos me preguntaban, profe, pero ¿cuánto tengo que entrenar? ¿No? Todos te preguntan, ¿cuánto tengo que entrenar? ¿Y a qué intensidad? ¿Y cuál es el volumen? Pero tengo que entrenar tantos kilómetros, ¿a qué intensidad los tengo que entrenar? Y yo le decía que la verdad que si yo encontrara la carga para entrenar una sola vez y salir campeón del mundo, esa sería la carga adecuada. Y un poco era mi forma de entender el entrenamiento, decir, bueno, voy a entrenar lo mínimo necesario para no matar a mis jugadores, que estén lo mejor posible y ganar. Y lo conozco a Tim Gabbett ahí, que en él están sostenidos, y en todos los estudios australianos, que a partir de los equipos de rugby australianos empieza a nacer este concepto del ratio de carga crónica aguda, y que sostiene este muchacho con investigaciones que obviamente están totalmente ya comprobadas y elaboradas y discutidas y refutadas, obviamente, de que en realidad los atletas tienen que estar preparados para un cierto nivel de carga, o sea que el problema
no está sino que si nuestros atletas están preparados para la carga que nosotros le damos, o si está preparado para la carga que él va a tener que resistir durante el juego. O sea, nosotros no podemos tener un atleta que entrene poco y juegue mucho, que la carga sea mucho en representación del juego con respecto a la del entreno, porque las posibilidades de que nuestros atletas se lesionen iba a ser gigantesca. Entonces que no hay que tenerle miedo a la carga, ni a los tipos de carga, sino a si estamos preparados para dicha carga. Se crean un montón se hacen un montón de estudios y algoritmos en los cuales están fundados todo lo que es los datos que nos tira el Catapult, y la verdad que aparece este concepto del player load, que es el otro día hablando con Mati me dice, pero Matías, el player load es una intensidad, es un indicador de carga que me dice, no es volumen. No puede ser volumen porque es cantidad de carga. Y entonces la verdad que es una nueva conceptualización, es una cantidad de carga cruzada por acciones motoras de distinta intensidad, o sea, como acá les pongo, está conformado por aceleraciones y desaceleraciones en distintos planos. El player load que le tira a Matías en las acciones de juego de su equipo está conformado por estas acciones, por aceleraciones, desaceleraciones, saltos, distintos niveles de esfuerzo que no los podemos conjugar todo en una misma, no lo podemos medir en metros, en segundos, sino en cuánto tiempo está expuesto a esas acciones y se empieza a tomar en unidades arbitrarias. ¿Está bien? Está dado por una fórmula que suma aceleraciones y desaceleraciones, y bueno, no es tan compleja, pero no la quise poner porque hay que profundizar mucho. Y la podemos utilizar el player load para evaluar la carga crónica y la carga aguda. O sea, a partir de unidades de player load, podemos hacer el ratio entre cuánta carga crónica tiene y qué representa la carga aguda a nuestros deportistas, es dicha carga crónica. La carga crónica es la carga de las últimas 4 semanas o 3 semanas de entrenamiento, o 5 semanas, eso lo podemos decidir nosotros, y la carga aguda es la carga de la última semana o microciclo, o sea, es la relación, el ratio que hay entre las últimas 4 semanas y la carga que yo le voy a dar. Y después el ratio lo podemos utilizar, lo podemos hacer en forma ponderada o no, o sea, podemos utilizar una fórmula donde cada una de las semanas represente más sobre que las anteriores, por ejemplo. Obviamente que cuando nosotros damos una carga tiene relación directa a la anterior y a la próxima, a las dos que están pegadas, y un poquito menos a las que se van alejando, tanto para adelante como para atrás. Entonces la pondera a través de una ecuación que hace que la semana anterior, o sea, si tomaran 4 semanas de la crónica y la quinta sería la aguda, la cuarta tendría más incidencia, la tercera menos, la segunda menos y la primera menos. Y a partir de ahí aparece el método de la sesión el método que utilizamos en la sesión que yo utilicé este año en Unión y estuvo increíble, que les quería mostrar, la sesión de entrenamiento y la percepción subjetiva del esfuerzo. Y utilicé, a ver, voy a correr esto para aquí, utilizaba esta gráfica que le pasé a los chicos, a los jugadores, y la posibilidad de utilizarla, la verdad que fue porque los planteles nuestros son reducidos, son de 12 jugadores, 13, 14, 15, no es lo mismo que en rugby, que he llegado a tener 74, porque son 3 planteles dentro del plantel superior, y es muy difícil de seguir. Entonces, la posibilidad de individualizar la carga, porque la locura de individualizar la carga, ¿no? De decir, la carga que le estoy dando de trabajo, ¿impacta de igual en todos mis jugadores? Y la verdad que no. Si les contaba que uno tiene una artrosis de rodilla, el otro tiene, este año tuve que entrenar a Nicolás Lauría con 5 operaciones de rodilla. La verdad que los ejercicios que tenía que utilizar eran todos de cadera dominante porque sus rodillas no podían hacer una flexoextensión a más de 15, 20 grados. O sea, olvídate de llegar a 90 grados de rodilla con Nico y vos lo ves desplazarse y corro todo de cadera. O sea, necesitaba un psoas terrible
y un glúteo terrible para que él pueda correr rápido. Entonces tenía que adaptar las cargas a él. Bueno, y consiste el método en multiplicar los minutos de la carga de entrenamiento por el valor del esfuerzo percibido. O sea, los chicos posesfuerzo 30 minutos, porque lo que teníamos que hacer era tratar de desglosar, de sacar la inferencia sobre las acciones de los últimos minutos de la sesión. O sea, 30 minutos post de terminado de entrenar, que generalmente es después de ducharse, los chicos me pasaban sobre esta tabla cuál era su percepción subjetiva del esfuerzo. Obviamente empecé a encontrar un montón de factores. Por ejemplo, me lo fijaba, alguno me tiraba un 5 y todos me tiraban 5 o 6. Uno me tiraba un 9, todos me tiraban 9 u 8. Entonces empecé a tomar las percepciones individuales, que la percepción de uno no vaya a incidir sobre la percepción de otro. Y empezamos a trabajar con este tipo de gráficas, que después se los dejo, como ven acá, lo que tenían era la semana 1, esa multiplicar de, por ejemplo, lo que hacía era multiplicar ese valor, por ejemplo, supónganle 7, por 2 horas de entrenamiento en minutos, son 120, multiplicaba 7 por 120, y duración total del esfuerzo, total, desde que entrábamos hasta que salíamos, y ahí le daba un valor en unidades de carga, que son unidades de carga aleatorias, son unidades de carga, y esas unidades de carga me tiraban un valor que me conformaba esta gráfica, en donde yo podía ver cómo iba variando las cargas de entrenamiento, que no dejaba de ser un monitor de carga. Sin embargo, acá no me dice nada de qué carga le di. Si entrené la velocidad, la resistencia, acciones de juego, si hicimos un 5 contra 5 o un 5 contra 0 en básquet. Entonces, acá lo que me medía era, en realidad, el nivel de esfuerzo por el que había pasado mi deportista. ¿Y para qué necesitábamos esto? ¿Por qué? Porque Tim, nuestro gran amigo Tim, nos había enseñado esta cosita hermosa que acá le quiero mostrar, que es el ratio carga aguda crónica, que obviamente algunos seguramente ya lo han podido ver, y otro es algo nuevo, es durante el tiempo que nosotros exponemos a nuestros deportistas. Acá le hice un ejemplo, por ejemplo, carga aguda 5000, carga crónica, ¿y cuánto nos daba? Nos daba 1.11, les di un ejemplo de carga aguda y crónica, y nos decía este estudio científico que, Marian, ¿hablabas, Marian, o no? No, no, hubo un sonido, pero Perdón. no fui yo. ¿Me vas siguiendo o voy como un loco? No, vas bien, ¿eh? Ok, entonces, lo que les quería mostrar era que, por ejemplo, acá en la relación de cuántas veces yo había preparado a mi atleta, a mi deportista, cuál era la relación que había entre las posibilidades de lesión, ven acá, las posibilidades de lesionarse que tenía un deportista con respecto a la relación carga crónica y aguda. Y lo que me decía era que dentro de un rango de más o menos 0,2, o sea, de 0,8 a 1.2, es simple, que es una acción matemática, creo que lo pueden entender fácilmente, en este ratio, estábamos en una situación donde la posibilidad de lesionarse era muy baja. Sin embargo, había una pequeña zona gris, y cuando nos íbamos por 1,5, por encima de unidades de carga, o sea que el salto de mi carga crónica a la carga aguda era muy agudo, entraba en una curva exponencial de posibilidades de lesión, tanto por arriba que por abajo. O sea, el problema no es si yo lo estaba sobreentrenando, sino también lo estaba desentrenando. O sea, en realidad lo que importaba era la relación que hay entre para cuánto está preparado y de cuánto es lo que le estoy dando. Entonces, lo que nosotros buscábamos era si los jugadores, en esta gráfica, me referían saltos importantes. ¿Cuáles eran los saltos? En esta columna, como ustedes ven,
iban a ver que había el porcentual de diferencia, digamos, cuánto me fui por arriba o cuánto me fui por debajo, si me iba o me venía por debajo de uso 1,2 o 0,8. Entonces, acá está, en esta columna está el ratio. Entonces yo lo que tenía que buscar eran cuáles eran los puntos críticos en donde me había pasado de carga, y una de las problemáticas que teníamos de antemano, porque eso yo lo tengo posterior al esfuerzo. Yo estoy a partir de la experiencia, y cada vez que ahondaba en cargas de trabajo, por ejemplo, empezaba a entender qué representaba un 5 contra 5 o un 5 contra 0 en los dos extremos del entrenamiento del básquetbol. O sea, si entrenar con atacar a nadie o atacar a un equipo rival, qué esfuerzos me representaba, y todo lo que había en el medio, qué esfuerzos me representaba, y así en el rugby, así en el fútbol, así en todos los deportes de equipo, y a partir de ahí saber qué significaba esa carga para mis deportistas, y buscar esos saltos que no se produjeran. ¿Por qué? Porque ese salto me aumentaba exponencialmente la posibilidad de lesionarse de mi deportista. Y fuimos entrenando todo el año así, y obviamente había dos momentos muy críticos en cuanto a el rango de factor lesivo se me volaba. Y calculo que ustedes o lo vieron acá, o se darían cuenta que el problema era cuando mi carga crónica se me caía a pedazos. Y realmente cuando mi carga crónica se caía con respecto a la carga que yo necesito para ser solvente en el juego, era en los momentos iniciales del trabajo. O sea, cuando venía de la pretemporada, cuando venía del periodo de transición, que mi jugador estaba parado, mi carga crónica se me caía a pedazos. Entonces la primera semana era donde iba a haber un salto muy grande. Y si tenía pocas semanas de periodo precompetitivo, la rampa que tenía que hacer para llegar al nivel de carga que yo necesito para ser solvente también era muy aguda. O sea que también estaba entrando en un factor de riesgo. Entonces el tema del negocio estaba en mantener las curvas lo más aplanado que sea, como estamos ahora tratando de aplanar la curva. Y ahí nos fuimos dando cuenta que no había que tenerle miedo a la carga, que no teníamos riesgo de lesión cuando trabajábamos duro, sino cuando trabajábamos o muy bajo o muy duro, o un día súper alto y un día súper bajo, y las distancias entre cómo incidían en lo crónico y en lo aguda nos rompía las gráficas, ¿no? Y fue un poquito, les muestro, acá hay, por ejemplo, una semana tipo de nosotros. Nosotros lo que decidimos con Matías es, los dos charlamos mucho y fuimos probando, jugar con estadios, es decir, bueno, ¿cuándo está el límite de que esta carga sea baja? ¿Cuántas unidades de carga? Que yo acá le pongo PL, que sería como lo mismo que el player load, unidades de carga. ¿Cuántas unidades de carga es una carga baja de tipo verde, intermedia, alta o muy alta? Entonces la sacábamos a partir de, bueno, a ver, si yo entreno 2 horas y durante 2 horas me refiere un 9 o un 8,5 para arriba, ya estoy trabajando muy alto. Entonces había algunos datos que ya teníamos, por ejemplo, cuánto tiempo entrenábamos, porque eso lo maneja lo administrativo del entrenamiento. Muchas veces se escapa a nosotros. Lo que podíamos hacer era bajar el volumen en cuanto a tiempo. Pero obviamente, como podrán ver, estas unidades de carga estaban dadas tanto por la intensidad como por el volumen, o sea, estaba inferenciado por el tiempo y qué representaba haber estado expuesto ese tiempo a la carga. A ver, que tengo un montón de preguntas. Ah, gracias, Matías, gracias, pero bueno. Así que bueno, un poco era esto lo que hicimos, lo que trabajamos, y acá lo que ven es un ejemplo de, yo le pongo colores a mis distintos niveles de microciclos. Estos son colores de microciclo, en adaptación, incremento, choque, un tapering y el mantenimiento, y estos colores son que me hacían referencia a los niveles de carga en cuanto a la carga crónica aguda. Y acá tenían, si yo les muestro, si les muestro una planificación anual, se van a poner viscos porque
era cargar datos y cargar datos y cargar datos. Sin embargo, a lo que yo quería llegar era a que más allá de las tecnologías, utilizadas, más allá de que, si estemos trabajando con un analizador de videos, si estamos trabajando con una plataforma de salto, todo primero pasa por el nivel de conocimiento de lo que estamos entrenando. Porque no son más que datos, y podíamos hacer este tipo de análisis y jugar con estos datos con Mati, porque realmente tratábamos de entender qué pasaba. Y cuando decimos tenemos unos monstruos, ustedes por ahí no tienen ni idea, pero nosotros tenemos a Carlitos Muñoz, que es analista de video, pero no es analista de video de selección de hockey porque es un buen analista de video, es un analista de video bueno porque creo que nació con un palo de hockey en la mano. Mi analista de video de la selección de beach, Andrés Soriano, el flaco, es un fenómeno total del beach volley, manejó el beach volley en Europa, jugó al beach volley, entiende qué pasa dentro de la cancha, y es un entrenador más especializado en el análisis de video. Entonces, cuando leemos todos esos datos, no deja de ser algo más al conocimiento de, en nuestro rol, preparadores físicos. Y bueno, para cerrar un poco la charlita, y si quieren hacer algunas preguntas, y quería hacerlo participar a Mati, la verdad que puedo hablar de millones de cosas. ¿Ahí se corta, Mariano, o no? No, no se corta, pero tenemos que estaríamos terminando en 3 minutos. un par de minutos. Bueno, una conceptualización de lo que le decía que nos quedábamos rengo a veces es que todo el tiempo manejábamos la carga a partir de un montón de datos, y lo que me gustaba de la diferencia de utilizar el Catapult, que Mati usa el Catapult y lo acompañó utilizando este sistema de laburo. No estoy compartiendo, ¿no? Denme un segundo. No estaba compartiendo, estaba hablando como si estuvieran viendo mi escritorio. Es que esto también mete en la percepción subjetiva del esfuerzo las emociones, ¿está bien? ¿Qué le pasa al jugador? ¿Cómo percibe esa carga externa que nosotros le damos? La pasa a una carga externa, ¿cómo le impacta? Y un poco aparece una nueva terminología de que no solamente el fitness, sino este tipo de conceptualización de también el wellness, de saber qué les pasa, y sería un poco una visualización de un montón de situaciones que conforman y que son parte del entrenamiento invisible, ¿no? Y hoy tenemos un montón de planillas. Mati creo que usa una planilla de wellness para tener datos del estado, un poco de lo que les pasa a los chicos, que a veces es difícil de valorar. Así que bueno, nada, eso les quería mostrar. La verdad que es para hablar un montón de cosas y irnos para un lado, para el otro. Tengo miles de anécdotas de cosas que nos han pasado, pero un dato típico, y ahora me gustaría que abran los micrófonos, es que, por ejemplo, Juani está participando de la reunión, que fue patinador y era velocista. Él tenía 70 y pico de mililitros de VO2 de VO2 máximo. ¿Escucharon? 70 y pico. Y realmente los valores que daba de VO2 no eran para un velocista. Y sin embargo, él quería correr velocidad, y nosotros utilizábamos cómo movía su cuerpo con respecto a la baranda para ver los niveles de empuje. O sea, si su espalda se levantaba y oscilaba con respecto a la baranda, yo me daba cuenta que técnicamente estaba cometiendo un error, porque su espalda tenía que estar paralela a la baranda de la pista. Y esa era la evaluación que teníamos, si biomecánicamente estaba empujando bien o no. Así que les digo un montón de datos, por ejemplo, locos, para que se den cuenta cómo uno va obteniendo datos, y si no sabe de lo que está mirando, por más que tengamos datos,
Así que estoy a su entera disposición para que me quieran preguntar, y luego partícipe a Mati si quieren preguntar algo del Catapult, porque la verdad es el que la tiene atada, ¿no? Mati, si querés participar en alguna pregunta. Si no, Marian. No, yo estoy... no, me quedé ahí mirando. Muy interesante. Muy interesante toda la parte de cruce de datos. Bueno, viste, no dije malas palabras. No dije malas palabras, Marian. No. Bastante. Muy bien estuviste. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Es un enfoque un poco más nuevo. Vieron lo que es la utilización del fitness como sinónimo de estado físico o carga crónica. ¿Vieron? Carga crónica, un sinónimo de estado físico que no estábamos acostumbrados a escuchar. Sí, no, y aparte es interesante también el uso de cómo desde hace muchos años ya la percepción subjetiva del esfuerzo, digamos, desde el punto de vista evaluativo, se ha dejado de utilizar únicamente en el área de la salud. Hasta en un momento se había restringido prácticamente a la parte de rehabilitación, y después volvieron a haber muchos estudios que lo volvieron a poner en el tapete a Borg, y es muy interesante cómo ha resurgido como método de evaluación. Y también es interesante tomar en cuenta que hay otros métodos de evaluación subjetiva que también toman en cuenta la cuestión emocional, y es hoy en día un punto importantísimo a tomar en cuenta en la elaboración y manejo de la carga, sea en deporte o sea en salud. Cómo se maneja o cómo se cuantifica la cuestión emocional. Porque ahí en Borg está metida la emoción. Porque por eso es que hay que evaluarlo todo el tiempo, si se evalúa de forma subjetiva, y el promedio para una misma carga es lo que me da una cuantificación más exacta, ¿no? Porque como está metida la emoción, la percepción de la carga difiere en relación a cómo esté emocionalmente. Imagínate en un partido de rugby que estás matándote a golpes sobre tu línea del ingol, tacleando como una mula a tipos que impactan sobre vos a algo de 28-30 kilómetros por hora, y si apoya te gana el partido, y si no apoya le ganás. Imagínate con el mismo nivel de esfuerzo, tanto en defensa como en ataque, durante los últimos 5 o 6 minutos del juego, después de 80 minutos de castigarse, la percepción subjetiva de el equipo que ganó y el equipo que perdió esté en cualquiera de los dos lados. O sea, sí. Unos se abrazan y unos se ríen, los otros lloran, y por eso necesitamos enfriar con algo de tiempo y dejarlo correr esos 30 minutitos para que